Se han incorporado hoy de nuevo al trabajo en Euskadi. Hay muchísimas personas que siguen teletrabajando desde su casa y muchísimas personas también que están utilizando los ordenadores como forma de comunicación o de entretenimiento. Para todos ellos, el Centro Vasco de Ciberseguridad aconseja que tengan muchísimo cuidado, que hay que protegerse en tiempos del COVID-19, no solamente del coronavirus, no solamente del virus que afecta a nuestra salud, sino de los ciberdelincuentes que también intentan acosarnos y que intentan pues delinquir en nuestros sistemas informáticos. El Centro Vasco de Ciberseguridad ha detectado estas últimas semanas un aumento significativo de ciberamenazas que están utilizando la pandemia del COVID-19 como pretexto. Y por ese motivo, el Centro de Referencia de la Ciberseguridad en Euskadi está difundiendo una serie de consejos y buenas prácticas para hacer frente a esta situación. Vamos a saludar a Javier Dieguez, que es director del Centro Vasco de Ciberseguridad. Javier, arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, es una situación que lo habéis detectado efectivamente porque, lógicamente, al estar en casa y utilizar en mayor medida nuestros sistemas informáticos, pues las personas o los delincuentes que ahora no pueden salir a la calle a atracar a la gente lo hacen desde sus hogares, ¿no? Sí, sí, bueno, desgraciadamente, incluso en este tipo de situaciones que son tan desafortunadas para la sociedad, como la que nos encontramos ahora, que es una pandemia, en principio un problema sanitario, si queremos verlo así, pues da pie a que personas con cierto nivel de oportunismo y Y unos sin principios y escrúpulos. unos valores pues bastante poco edificantes se dediquen a cosas como el fraude a través de los medios cibernéticos, ¿no? Y efectivamente sí que desde nuestro lado hemos detectado, no solamente a nivel local, sino a nivel global, un incremento de este tipo de picaresca y de fraude, ¿no? ¿Cuáles son las mayores amenazas que puede tener un usuario de Internet? Sí, ahora mismo lo que más está proliferando es cualquier tipo de fraude. Es decir, el fraude por robo de datos personales, por intento de robo de dinero, etcétera. Bueno, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, hay datos, por poner un ejemplo simplemente, en el caso de la suplantación de Netflix, se estima que se ha duplicado el número de campañas de phishing suplantando a esta plataforma, ¿no? También se están dando cifras como que, por ejemplo, el 80% de las amenazas que llegan a través de los ordenadores, a través de correos electrónicos que nadie espera, etcétera, como digo, el 80% de este tipo de amenazas, de fraude, etcétera, utilizan el COVID-19 como gancho, ¿eh? Y bueno, se está detectando además un incremento muy grande en el volumen de registro de dominios de Internet que están utilizando el COVID-19 como argumento y que se sospecha que van a ser utilizados ahora mismo ya, pero también en las próximas semanas o meses como plataforma o como medio para lanzar más ataques, ¿no? Vamos a detenernos un instante, si te parece, Javier, en esa suplantación de Netflix. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Qué es lo que hacen? O sea, hay, como digo, diferentes tipos, ¿no? O sea, lo que hacen es te mandan un correo electrónico supuestamente en nombre de Netflix para que pagues la cuota, Uh-huh. cuando en realidad pues no es Netflix quien se está comunicando contigo. Se parece mucho a lo que hacen ya con más tradicionalmente otro tipo de ciberataques, suplantando, por ejemplo, a las entidades bancarias o a las entidades que proporcionan suministros básicos como el agua, la luz, etcétera, ¿no? O sea, intentan llegar al usuario con cualquier excusa para que este usuario pues le proporcione sus datos personales, sus datos bancarios, etcétera, ¿no? Y entonces con esto luego pues pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Ya. Bueno, evidentemente tenemos que ser muy precavidos, ¿no? A la hora de abrir ese tipo de correos y sobre todo de ofrecer datos tan sensibles como nuestro número de cuenta, ¿no? Depende también mucho de nosotros, ¿no? Pero ¿cómo podemos diferenciar un correo electrónico verdadero de uno que intenta defraudarnos? Sí, algunos de los modos de identificar este tipo de correos fraudulentos son, vamos a decir, un poco más burdos, porque tal vez incluye algún error gramatical en el texto y algunos, por ejemplo, son dirigidos de manera anónima a querido amigo, estimado cliente, etcétera, o incluso algunos que directamente son entidades
que nunca nos solicitarían datos personales por email, ¿no? Porque tienen otras maneras de contactar con nosotros mucho más fiables, ¿no? Entonces, cuando se ve alguna de este tipo de circunstancias, lo suyo es desconfiar, ¿no? Además, suelen ser correos que nos urgen a responder, ¿no? A proporcionar esa información, etcétera, o a tomar una decisión. Realmente, cuando hay algo de esto, lo suyo es sospechar, porque no tiene pinta de que sea muy lícito, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto a nivel doméstico, pero ¿qué es lo que ocurre con los empleados trabajadores que ahora mismo están teletrabajando desde casa y también están utilizando pues datos sensibles de sus empresas? Sí, lo primero que yo creo que habría que dar visibilidad es a que cuando se pasa de un modo de trabajo in situ, que es el que la mayor parte de los trabajadores lleva a cabo durante un tiempo, digamos, estable, normal, sin pandemia, etcétera, hay dos grandes diferencias a hacerlo en teletrabajo, ¿no? La primera gran diferencia es que se está accediendo a redes de datos y a información almacenada dentro de la compañía desde el exterior. Y además, para esa conexión desde el exterior, utilizamos como soporte o como medio de comunicación una red pública que es Internet, ¿no? Yo creo que esa es la primera gran diferencia, ¿no? Que accedemos desde fuera adentro, ¿no? Y la segunda gran diferencia es que cuando estás trabajando normalmente en la oficina, utilizas un ordenador o un teléfono o cualquier tipo de dispositivo, que son dispositivos que te proporciona la empresa, o la organización para la que trabajas, ¿no? Sin embargo, cuando estás en tu casa, a veces, según el tipo de trabajo y el tipo de empresa, utilizas incluso medios de trabajo que son propiedad del empleado. Es decir, están fuera, digamos, de alguna manera o cumplen de una manera distinta las políticas de seguridad de las compañías, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay una serie de medidas a adoptar, yo diría, de manera específica en este tipo de contexto. Habría que establecer, por ejemplo, unas políticas claras, ¿no?, de uso aceptable sobre los dispositivos que se van a utilizar en los diferentes modos, si son propiedad de la empresa o no. Habría que ser especialmente celoso del establecimiento de credenciales de acceso personalizadas, es decir, evitar credenciales de grupo, de departamento, de área, etcétera, y utilizar también, por ejemplo, mecanismos de autenticación que incluyan algo más que una contraseña, ¿no? Muchos tenemos ya teléfonos móviles que para desbloquearlo pues utilizan algún parámetro biométrico, en este caso pues el Face ID o la huella dactilar, ¿no? Y por supuesto cifrar las comunicaciones establecidas entre los puestos de acceso remoto y las redes de la compañía, ¿no? Esos son unos ejemplos de controles básicos que habría que tener muy en cuenta, ¿no? Ya. Bueno, también las famosas videoconferencias, ¿no? También pueden ser susceptibles de ser hackeadas o de ser interceptadas. ¿Hay aquí algún caso? Sí, bueno, están publicando últimamente pues un número bastante alto de vulnerabilidades de la plataforma Zoom, que es una de las más utilizadas, yo diría. Pero bueno, yo creo que tampoco merecería la pena focalizar mucho el problema en una o en otra plataforma, ¿no? Yo creo que lo que habría que hacer, independientemente de la plataforma que se utilice, es adoptar para las reuniones virtuales unas prácticas o unas costumbres higiénicas, ¿no? Por ejemplo, habría que limitar la reutilización de las credenciales de acceso a las reuniones. Es decir, normalmente cuando se convoca una reunión a través de una plataforma de este tipo, llevan asociado un PIN, un identificador de reunión, ¿no? Pues no reutilizarlos, utilizar identificadores únicos, ¿no? Otra medida, por ejemplo, muy eficaz es utilizar, antes de llegar a la sala de reunión, que es donde se celebra la reunión virtual, utilizar lo que se llaman salas de espera, que es cuando tú accedes a la reunión, lo primero que te hace el sistema es te lleva a una sala de espera, donde hay un administrador que decide si tú eres una de las personas que tiene que acceder a esa reunión y te deja o no te deja acceder, y además qué puedes utilizar en esa reunión. Si puedes utilizar el vídeo, si puedes utilizar el micrófono, si puedes compartir o no contenidos de tu ordenador. Es decir, hay un control sobre quién accede y qué puede usar, ¿no? Y luego una buena costumbre también suele ser, al iniciar la reunión, poner en conocimiento de todas las personas que van a participar cuál es el nivel de sensibilidad o el nivel de confidencialidad de la información que se va a manejar en la reunión, ¿no? Porque eso también va a marcar un poco
el grado en el que a posteriori esa información puede ser diseminada a ciertas personas o no. Lo cierto es que pues todas esas personas sin escrúpulos están aprovechando esta alarma sanitaria, esta pandemia, para tratar de defraudar y de robar. Hablábamos al comienzo del programa precisamente de una aplicación llamada Coronavirus Finder que permite presuntamente localizar a los infectados por coronavirus que están cerca. Era un mensaje que se difundía por WhatsApp y que efectivamente es falso. ¿Tenéis constancia de esto? Sí, hay muchísimas de estas. O sea, pensemos, por ejemplo, que aunque la pandemia está ahora en su grado álgido en nuestra región, pensemos que esto lleva ya una cierta historia en clave de sudeste asiático, ¿no? Es decir, China, Corea, Taiwán, etcétera. Entonces, todo aquello que hemos visto que ha ido pasando por allí, está pasando por aquí y pasará por América. Entonces, esa aplicación, como dices, es correcto. Hay muchas de estas aplicaciones que están dirigidas a atacar dispositivos Android, principalmente, y que básicamente lo que persiguen es o bien recabar datos personales, como decía antes, o bien bloquear tu dispositivo y pedirte a cambio un dinero para poderlo liberar. Y luego, bueno, hay otro tipo de ataques relacionados todos con el COVID-19 como gancho, ¿no? Ahí son, por ejemplo, también muy paradigmáticos o un ejemplo muy singular los que se dirigen a personas, a personas de avanzada edad, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, te ofrecen una mascarilla para que metas tus datos bancarios, puedes hacer el pago, etcétera, porque comprando esa mascarilla, pues de alguna manera te van a proteger y te van a salvar la vida, ¿no? Y otros que en lugar de salvarte lo que hacen es te amenazan, ¿no? Te dicen que si no depositas cierto dinero en cierto lugar, pues te amenazan con que te van a buscar un medio para contagiarte, ¿no? Es decir, hay personas sin escrúpulos que utilizan los medios electrónicos pues para beneficiarse en estos tiempos tan complicados, ¿no? Ya. Y ante estas amenazas, Javier, ¿qué podemos hacer? Yo lo que creo que podemos hacer es principalmente ser prudentes, es decir, no creer todo lo que se nos dice. Creo que deberíamos activar todas las personas, ¿no? Nuestro modo más crítico frente a la información que recibimos, porque hay pues muchísimo bombardeo de información. Estamos en un estado de hipersensibilidad, porque es un tema pues una situación en la que previamente nunca nos habíamos encontrado gran parte de nosotros. Y bueno, pues eso, prudencia, cautela, tomarnos nuestro tiempo antes de creer lo primero que nos llega al correo, al WhatsApp, etcétera, y actuar yo de alguna manera, pues cada persona como cortafuegos de los bulos, ¿no? No difundir esta información que me ha llegado y que parece tan veraz, sin antes contrastarla con otras fuentes creíbles, ¿no? Uh-huh. Bueno, también hay un teléfono, ¿no?, a disposición de aquellas personas que crean haber sido objeto de un fraude, que es el 900-104-891, ¿no? Sí, efectivamente. En Euskadi, ante cualquier sospecha de haber sido víctima de un ciberataque, desde el Centro Vasco de Ciberseguridad, Gobierno Vasco, ofrecemos este teléfono gratuito que está operativo 24 horas los 7 días de la semana. Y también tenemos dos buzones de incidencias, ¿no? Uno en castellano y otro en euskera. Uh-huh. Y bueno, a veces este tipo de estafas o este tipo de ciberataques pueden ser constitutivos de delito, y en ese caso simplemente indicar que desde el Centro Vasco de Ciberseguridad, estamos en comunicación directa y permanente coordinación con la sección de delitos informáticos de la Ertzaintza, ¿no? En este sentido, pues animar a quien crea que ha sido víctima de esto a que nos llame y trataremos de ayudar, ¿no? Ajá. Pues te agradecemos muchísimo, Javier Diegue, director del Centro Vasco de Ciberseguridad, que nos hayas dado todos estos consejos. Un abrazo muy fuerte y hasta otra. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y un placer. Hasta siempre. Agur. Agur. Onda Vasca, la radio que cuenta.